Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Latido. Hoy Nancy y yo vamos a platicar un poco más acerca de los tipos de recursos que hay dentro del ámbito militar para víctimas. Sí, porque hay víctimas de todos, ¿no? Civiles y militares. Entonces es importante reconocer las diferencias de lo judicial en lo militar y en lo civil, porque son un poco diferentes y hay servicios que tienen nombres o apodos diferentes y es importante que las personas puedan entender la diferencia y quién es quién cuando ellos están reportando algo que le pasó. O cuando necesitan utilizar algún tipo de recurso o ayuda. Sí, exactamente. Y entonces vamos a un poquito hablar, si yo soy una persona civil y desafortunadamente he sido atacada o algo me ha pasado con una persona militar o una persona que está activa, ¿qué podría yo hacer, Renata, en ese instante? Bueno, muchos de los crímenes que son reportados um, en, en el ámbito militar eh, tiende a ser violencia interfamiliar. Uh, en el ámbito militar, hay un recurso para familias, el, el, el ¿cómo se dice? Acronym. El apodo FAP, ¿no? Sí, FAP es el, um, el, la entidad o la oficina que asiste a familias. Por ejemplo, una de las poblaciones que ayuda es, por ejemplo, si hay un abuso sexual a un menor de edad, la entidad que podría ayudar con recursos a la familia sería esta entidad que es FAP. Ellos tienen personas que se pueden sentar con la familia, con la víctima, a ver cuál es la necesidad que, que se tiene por el crimen, y ellos ponen o ayudan a la familia a encontrar esos recursos para poder ayudarlos a recuperarse del crimen. Otra población que ellos también ayudan mucho es en el ámbito de violencia interfamiliar. Cuando hay violencia interfamiliar, ellos también pueden asistir en platicar con la familia a ver cuáles son las necesidades que están saliendo por el crimen, por la violencia interfamiliar. Es importante saber que estos recursos solamente las personas los pueden tener acceso si el acusado es una persona militar. Si el acusado es militar, hay una probabilidad grande que la persona o que la víctima pueda obtener servicios por estas entidades que pueden ayudar en asistir a la víctima en recuperarse. Entonces, no todos los crímenes y no todas las situaciones van a ser elegibles para estos recursos, pero algunas sí. Entonces, queremos hablar sobre este tema porque creo que hay muchas cosas o muchos servicios que tiene las entidades militares que no existen en la vida civil.
y, o existen, pero son un poco diferentes. Entonces muchas personas en veces no saben qué es porque o no la pueden comparar con algo que ya conocen o no tienen ninguna noción de que estos servicios existen y que pueden asistirles. Entonces, FAP es una buena entidad de que ayuda a las familias en diferentes tipos de situaciones cuando el acusado es militar. Sí, exactamente. También tenemos otros servicios como el VLC, que es un abogado para víctimas de abuso o interfamiliar o abusos de violación, ultraje, abuso de cualquier índole cuando alguien, una persona es militar. Puede ser que la persona sea la víctima de esta clase de abuso y esa persona puede ser civil o militar y puede tener este abogado que le explica el proceso judicial militar y también está presente en el juicio militar para proteger ¿cómo se dice? ¿Derechos? Los derechos, eso mismo, para proteger los derechos de la persona y para abogar por esa persona también presente en esos momentos, ¿no? Y es una persona que también puede explicar lo que está pasando en la corte para esta persona que es civil o militar. ¿Tienes algún otro comentario para este abogado? Sí, mira, es importante describir que estos abogados que existe también, hay abogados que abogan por las víctimas en el ámbito civil, pero esos abogados se tienen que pagar, ¿verdad? Y en este abogado que estamos hablando para víctimas en el ámbito militar no tiene costo para la víctima, pero la víctima tiene que ser elegible para estos servicios. Y hay muchas ocasiones, Nancy, cuando una persona, una persona militar, una persona que está en la militar, si comete un crimen, es muy probable que se meta en problemas en la corte civil si el crimen pasó afuera de la base. Y es muy probable que también se metan en problemas en la corte militar, porque la corte militar tiene jurisdicción sobre La códigos persona. penales Ujú. que tienen que ver en el ámbito militar. Y cuando una persona militar comete un crimen, dependiendo en la situación o la circunstancia, es probable que se pueda meter en problemas en las dos cortes, en la corte militar y en la corte civil. Y es cuando la víctima de este crimen puede o es tal vez elegible para recibir servicios por medio de la corte civil, pero también es posible que pueda tener acceso a servicios porque la persona o el acusado es militar y también hay servicios para víctimas dentro de la corte militar. Es un poquito más, como que tiene más reglas, pero es probable que tal vez la persona pueda recibir esos servicios o que cuando llame o tenga preguntas acerca de cómo recibir los recursos, los servicios, que tal vez, aunque no sea elegible para servicios adentro de la corte militar, que por lo menos pueda tener un asesoramiento de dónde puede ir para recibir servicios. Sí, absolutamente. Es de verdad algo muy crucial para la persona que ha sido abusada tener este clase de servicio porque ellos hablan el mismo lenguaje judicial
que muchos de nosotros no comprendemos, ¿no? Entonces es tan importante este servicio. Y como lo explicaste, es algo de a ver si es elegible para este servicio. Muchas gracias por esa explicación, Renata. Otro servicio que también hay en el militar, que también ah, ayuda a personas que han sido víctimas, especialmente una persona que es civil y ha sido abusada por alguien militar, viene siendo la protección de esa persona, ¿no? En lo civil también pueden reportarlo en lo civil y tener protección de esa parte, pero también hay una protección militar, que es se le llama MPO, que es MPO, es una orden de el capitán de esta persona que dice que esa persona no puede estar cerca de la otra, ¿no? Y entonces ellos tienen que obedecer esa orden. Si esa orden es violada, pues entonces esa persona puede tener problemas militares, ¿no? Y ser castigado o castigada en la corte militar, en lo militar. Y esta orden también se pone en un sistema donde los civiles pueden ver que hay una orden militar para proteger a una persona de otra y pueden tener prueba de que esa persona haya roto esa orden de su capitán. Entonces es algo muy serio realmente. Personas que tienen esta clase de orden tampoco pueden tener armas porque enseña en un sistema que tienen esta orden y no pueden tener armas. Entonces es una orden muy importante, es como la civil. Se me olvida cómo se dice en español Sí, sí. es lo mismo o lo comparable a una orden de alojamiento en la Corte Civil. Ajá. Lo que pasa es que en la Corte Civil, en una orden de alojamiento, la víctima tiene que ir a la corte a llenar la documentación, que en veces es, dependiendo de qué jurisdicción es, estamos hablando de páginas y páginas de información. En algunas cortes piden piden un tipo de cobro y en otras no, en otras unas sí y otras no, o si quieres que no puedes pagar, tienes que llenar más documentación para pedir una petición para no pagar ese costo. Y luego también es que tienes que estar en la corte junto con todas las otras personas en tu comunidad que están pidiendo una orden de alojamiento. La otra cosa también es que es muy intimidante el proceso, porque cuando vas a pedir una orden de alojamiento en la corte civil, la otra persona tiene que estar presente. Uh-huh. Y le tienes que servir la documentación de que estás pidiendo una orden de alojamiento. Uh-huh. de alojamiento. Entonces el proceso es un proceso, para empezar, es un proceso largo, es un proceso que requiere mucha documentación y es un proceso que depende de un juez. El juez puede decir sí o no a esa orden de alojamiento. También tiene una fecha de vencimiento y el problema número uno o la queja número uno de víctimas con las órdenes de alojamiento es que tienen que presentarse a la corte y presentar su caso ellos mismos, diciéndole a la corte por qué necesitan esa orden de alojamiento y darle la oportunidad al acusado a que él o ella también presenten su caso de por qué no merecen una orden de alojamiento. Entonces es un proceso muy intimidante porque tienes que estar enfrente de un juez con la persona también ahí presente y las dos partes tienen que presentar su caso, al menos que la víctima tenga suficientes fondos para
contratar a un abogado y que su abogado es el que esté dando esas explicaciones en frente de la corte. Pero es un proceso demasiado largo, intimidante y puede ser costoso también. No En solamente cambio, eso, no solamente eso, muchas personas explican que la orden de alojamiento es solo un papel que dice que esa persona no puede estar cerca de ti. Entonces, porque esa persona tiene que saber de dónde no puede ir. Esa persona tiene que saber la dirección, el lugar de trabajo, mucha información sobre la víctima. Entonces es más intimidante porque ahora la persona ya sabe dónde vives si no lo sabía anteriormente, va a saber dónde trabajas si no lo sabía anteriormente. Entonces es algo que de verdad es intimidante. y con la orden de alojamiento en el ámbito militar es muchísimo más fácil, Ujú. en el sentido de que tampoco es una garantía que el comando o la cadena de autoridad del acusado va a endorsar una orden de alojamiento militar, pero el proceso es más mainstream, no sé cómo se dice mainstream, ayúdame. Ujú. ¿Cómo se dice, ¿Cómo se Nancy? dice? Sí, ¿cómo se dice mainstream? Mainstream, no sé. Sí. No O sé. sea, el proceso está un poquito más organizado, Sí. en el sentido que es menos intimidante porque el que mira toda la información o hace la decisión es el comando del acusado, y es un proceso menos intimidante para la víctima porque todo se puede hacer por medio de documentación y no necesariamente alguien tiene que sentarse o ir a la corte y presentarse a una corte militar para pedir esta orden de alojamiento militar. El, el, bueno, podemos hablar más específicamente en casos porque por una parte sí es más fácil de obtener o el proceso es más organizado que es más fácil de poder seguirlo, pero también solamente cubre a la persona adentro de la jurisdicción militar. Sí. Y si la persona necesita protección afuera del proceso militar, entonces también tendría que pedir o solicitar una orden de alojamiento en la Corte Civil. Pero si puedes tener asistencia para un servicio, por ejemplo, como el de FAP o como el abogado que tú estabas, el abogado militar para víctimas, esa persona te puede guiar en qué es lo que se necesita hacer y cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante saber que estos recursos existen o que estas entidades o que estos programas existen adentro de del sistema militar, porque si hay de alguna manera o algún recurso o algún servicio que la víctima puede utilizar, pues no pasa nada en levantar el teléfono y hacer una llamada para preguntar si en su caso ellos pueden tomar acceso a esos recursos. Sí, y hay muchas más diferencias dentro de lo militar y lo civil. Y entonces queríamos darle un poco de explicación de los servicios que pueden haber en casos que una persona civil fuese abusada por una persona militar. Y la próxima vez vamos a expandir un poco de este tema porque hay muchos más servicios hay recursos que pueden tener estas personas, ¿no? Pero quería decir un punto crucial que estabas hablando, es que de todas maneras, si sientes que necesitas hablar con alguien, que necesitas reportar algo militar, puedes hacerlo en cualquier parte, ¿no? Puedes ir a lo civil y reportarlo.
porque lo civil va y lo reporta a lo militar. O puedes ir al frente de una base donde están los guardias y puedes reportarlo allí. Entonces, no es que tengas que ir al comandante o a una persona que esté a cargo de esta persona militar. Lo puedes reportar en cualquier parte. Eso quería decir porque es tan importante que hay muchas personas que toman miedo cuando es una persona militar y no saben cómo a tener estos recursos, ¿no? Sí, y la idea es de que podamos hablar sobre que estos servicios existen, porque si tú sabes que existen, entonces es más fácil poder preguntar cómo tomo acceso de estos servicios o cómo puedo platicar con alguien para saber si sí califico o no califico para estos servicios. Pero si no tienes ninguna idea de que existen, y ni siquiera vas a poder hacer esa pregunta. Ujú. Entonces, pensamos que a lo mejor esta información va a ser de ayuda para alguien. Si ustedes quieren que expandemos más sobre este tema o hablar específicamente de algún recurso, por favor, déjenos los comentarios para que para el próximo episodio o en los siguientes episodios podemos hablar sobre estos recursos. Ok. Muchas gracias y esperamos que nos escuchen la próxima.